Muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludos como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Estamos en directo, es miércoles 22 de septiembre. Es un sector en crisis casi permanente, pero algunos aseguran que el actual es el peor momento de su historia. El sector lácteo gallego, clave para la economía del país y fundamental en provincias como Lugo y A Coruña, sobrevive en una situación crítica. Los graves errores cometidos en el pasado, con una asignación de cuota de producción inferior al consumo interno y los desajustes estructurales, parecen haber abocado al mundo de la leche a un callejón sin salida. Bajos precios, elevados costes de producción, políticas intervencionistas dirigidas desde Bruselas, competencia desleal, son los demonios de los productores gallegos que el año pasado acumularon pérdidas superiores a los 300 millones de euros. Esta noche, como les adelantábamos antes en el informativo, vamos a hablar sobre el sector lácteo gallego, sobre la crisis actual que padece. Para ayudarnos en este cometido nos acompañan esta noche José Luis Antuña, director general de Feiraco. Muy buenas noches. Buenas noches. Jesús Lence, administrador de Leite Río. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Víctor Bello, ganadero de una explotación de cierta dimensión ya. Muy buenas noches a ti también. Buenas noches. Y Pedro Ramos, presidente de la Asociación de Industrias Lácteas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos que los problemas del sector lácteo para muchos tienen una fecha fundacional. La sitúan algunos en los años 80, cuando a España se le asignó la cuota de producción lechera inferior a lo que era el consumo. Estos han sido los avatares del sector en los últimos años. A pesar de que la crisis económica ha agravado la situación del sector lácteo en España, las deficiencias estructurales del propio sector complican la supervivencia de las explotaciones ganaderas en nuestro país. A principios de la presente década, el consumo de leche en el mundo crecía a un ritmo de un 2,5% anual. Entre los años 2004 y 2006, el consumo a nivel mundial ya superaba la producción, lo que llevó prácticamente al agotamiento de las reservas mundiales. Este incremento, sumado al acentuado descenso de la producción en algunos de los grandes países exportadores, hizo crecer temporalmente el precio pagado a los productores en el año 2007, un breve periodo de bonanza en el que las explotaciones ganaderas crecieron en España de forma exponencial. La recuperación mundial de las reservas lácteas descendió el precio original de la leche, dejando a miles de ganaderos con excedentes de materia prima a la que no lograban dar salida. Además, las cuotas a la producción impuestas por la Unión Europea a los países miembros, acatadas por España en 1986, agravaron esta situación. A pesar de que España es un país rico en recursos ganaderos, las restricciones de Bruselas limitan la producción a apenas 6 millones de toneladas, mientras que la estimación de necesidades útiles de la población española ronda los 9 millones. Así pues, España se ve obligada a comprar esta materia prima a países como Francia, a pesar de poder producirla por sí misma. Un precio demasiado alto para un país de tradición agraria. Bueno, José Luis Antuña, ¿los problemas del sector lácteo gallego empiezan con esa asignación de cuota de la que hablamos en los años 80? Puede ser, pero coincidía con la producción. En realidad, cuando nos integramos en la Unión Europea, los datos disponibles de la producción de los ganaderos españoles coincidía con esos volúmenes, incluso era inferior, un 10%. Otra cosa es que a lo largo del tiempo la mejora, la eficiencia y la capacidad de desarrollo de la industria productora española y de la industria transformadora demostró que efectivamente no cubríamos la demanda y nos convertimos en un país netamente comprador. Plantear desde ese punto de vista que comenzaron los problemas, podríamos entender que un país deficitario debería estar retribuyendo mejor que los excedentarios de leche, cuando además pues, es una materia prima volátil. Yo creo que las dificultades recientes nacen con los efectos de la modificación de la PAC en 2003 y 2007. Es decir, cuando la PAC tenía un suelo que garantizaba un precio de intervención, los precios tenían muy poca volatilidad. Cuando a partir del año 2004 empiezan a descender progresivamente esos precios de intervención, se cambia el modelo europeo, inmediatamente tenemos la situación que se da en el 2007 con puntas de precios espectaculares, o la del 2009 con caídas tremendas de precios, o las actuales, y hay otras distorsiones complementarias a esa posición global de mercado. Jesús Lence, ¿estas distorsiones van a continuar? ¿Qué futuro prevé? Bueno, yo personalmente no soy tan pesimista con respecto al sector. Yo creo que el sector, por lo menos en este caso el sector de producción, pues se está ajustando muy fuertemente a las necesidades del mercado. Están intentando abaratar costos, están intentando aumentar producción, y hay un dato que está ahí, que es fehaciente. Desde pasado abril, que hace 2 meses, ha aumentado la producción. Por lo siguiente, yo creo que el productor sí no está lo suficientemente bien que debería estar para obtener la suficiente rentabilidad, pero sin embargo está afrontando el problema de rentabilidad pues con criterios de futuro, con criterios de abaratar costos, y lo está demostrando desde el momento que está aumentando la producción. Víctor, ¿estáis siendo los grandes paganinis, digamos, de esta crisis, vosotros, los productores?
Hombre, normalmente en una cadena el eslabón más débil es el de abajo. Y aquí los platos rotos siempre los pagan los mismos. Nosotros, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de un ganadero. Un industrial tendrá otro punto de vista. El punto de vista de un ganadero es que el eslabón más débil somos nosotros. Ellos son los que tienen la cuenta de resultados en la mano. ¿Quién ha hecho mal las cosas? Todos. Todos menos una parte. Nosotros. Fuimos los que pusimos mucho dinero para estructurar este sector, porque la compra de cuotas se hizo toda con dinero nuestro, privado, y todo lo que rodea nuestro sector, los únicos que han puesto sudor y lágrimas hemos sido nosotros, los ganaderos, y seguimos con sudor y lágrimas. Pedro Ramos, coincide con el análisis de Víctor. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando ahora? Yo creo que el conjunto del sector. Realmente en Galicia tiene la culpa todo el sector. O sea, han ocurrido cosas en todos los periodos que llevamos atravesando donde pues se ha tenido muy poco cuidado con el sector, ¿no? Efectivamente, lo decíamos antes, yo creo que el racionamiento que hemos tenido en el tema de la cuota ha sido fundamental para este país. O sea, lógicamente, cuando vemos los kilos de cuota por habitante que tienen otros países, me parece que somos uno de los países más bajos de Europa. O sea, tenemos países como puede ser Francia con casi 400.000 kilos, Alemania con casi 500. Eso, lógicamente, gestionar un racionamiento siempre es un problema. O sea, siempre produce, pues situaciones de tensión. Entonces, yo creo que el sector en su conjunto, o sea, podemos hablar de las administraciones, podemos hablar de la industria que en determinado momento pues ha tenido sus problemas, y desde luego el sector productor, sobre todo en lo que es en el tema de cooperativas, pues tiene mucho que ver en la evolución del sector en los últimos años. Hablaba Víctor Bello desde su punto de vista que los productores están siendo los grandes perjudicados de todo este marasmo que se está viviendo. Señor Lence, ¿coincide con ese análisis? Yo lo acabo de decir. Yo efectivamente digo y mantengo que los productores son los que en este momento están aportando más, pero yo no soy tan pesimista en el sector desde el momento que en este preciso momento el 70 y tantos % de las ganaderías produce más de 500 litros diarios. El 70 y tantos % de las ganaderías cobran más de 4.500 euros al mes. Por consiguiente, no somos un sector tan deficitario ni tan problemático. ¿Que se puede hacer mejor? Totalmente de acuerdo. ¿Y que tenemos que hacer mejor? Totalmente de acuerdo. Pero el cierre de explotaciones es constante desde hace unos años. O sea, que muy rentable no debe de ser en estos momentos en una explotación lechera, ¿no? Bueno, hombre, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, si nos vamos al año 2000, pues en el año 2000 había 32.000 explotaciones. Claro. Y sin embargo, en el año abril de este año había 11.500, claro. Y posiblemente cada abril para el año que viene pues haya menos de 11.000. Claro, pero hay que entender y comprender. Por ejemplo, en el año 2000 había 10.000 explotaciones que no producían más que 15.000 kilos, de cuota al año. Pero en el año 2006 ya no había más que 1.540. O sea, las ganaderías de baja producción que no son rentables, pues, lógicamente han tenido que cerrar. Pero por otra parte, en el año 2000, por ejemplo, había 133 ganaderías que producían que tenían 200.000 kilos de cuota. Y en el año ya 2006, 316. Pero nos vamos al año 2000, que había 769 ganaderías que producían más de 220.000 kilos de cuota en el año 2000. Pero en el año 2006 no había 768, habían crecido a 2.725. Si lo que está diciendo, y estoy de acuerdo con Bello, que efectivamente el sector productor se ha modernizado, ha invertido, como se ve, ha invertido en explotaciones de más volumen y más modernas. Claro, pero muchos se quedaron por el camino, ¿no? Supongo, Víctor. Sí, pues 20.000. Claro. Y los miles que quedan, si seguimos así, por desaparecer. Bueno, estamos poniendo sobre la mesa algunos datos. Si les parece, vamos a completar esta radiografía que avanzaba Jesús Lence del sector concreto lácteo en Galicia. ¿Cómo está y a qué retos se enfrenta? Las explotaciones gallegas están viviendo uno de sus peores momentos. El negocio ya no es rentable para muchos ganaderos que han optado por echar el cierre. Galicia ha pasado de tener casi 70.000 explotaciones a principios de los 90 a poco más de 12.000 en la actualidad. Y la perspectiva de futuro no es mejor. 2 de cada 3 granjas pueden cerrar en los próximos años. ¿Pero por qué es tan grave la situación en Galicia? Los productores gallegos tienen que producir un 35% menos de la media nacional. Y es que cuando España entró en la Unión
Europea, muchos optaron por ocultar su capacidad real con el propósito de pagar menos impuestos. A este problema se suman los bajos precios de la leche, también por debajo de la media nacional, y la compra del lácteo más barato a países extranjeros por parte de las industrias. Con todos estos condicionantes, la actividad se ha vuelto insostenible para muchos ganaderos, que además han invertido dinero en modernizar sus instalaciones y comprar más cuota. Un esfuerzo este último que puede resultar inútil si definitivamente Bruselas elimina este sistema de cupos en el 2015. Para poder sobrevivir, los ganaderos le exigen a la Administración que medie para fijar unos precios mínimos que permitan cubrir los costes de producción, como ya han hecho otros países como Alemania o Francia. De no ser así, advierten que no solo peligra un sector productivo clave de Galicia, sino la supervivencia del propio medio rural. Bueno, ¿es posible ese establecimiento de precios mínimos que se apuntaba en el vídeo y que algunos países tienen? La legislación española lo prohibiría. El Tribunal de Defensa de la Competencia, en los modelos que existen en Europa, piensa más en la defensa del consumidor que en la supervivencia de un sector. Si saliésemos de Europa y vamos a Estados Unidos o podemos ir a Japón o incluso a Suiza, en defensa de la competencia valora efectivamente que la cadena la cadena completa no desaparezca. Yo quisiera apuntar una referencia porque parecería que la desaparición de ganaderías conlleva producir menos leche. No es cierto. Es decir, nosotros estamos produciendo en este momento por encima de los 6.000 millones de litros de leche, cuando la incorporación en la comunidad estuvo muy por encima de los 5.000 millones. Lo que pasa es que tenemos que plantearnos de forma razonable cuál es la renta necesaria para que eso sea la actividad prioritaria de la propia actividad. Cuando vemos cómo se cruza las 150.000 explotaciones que había en España con las 22.000 actuales, lo que vemos es que la cuota por explotación favorecerá que esa renta sea suficiente a vivir de esa actividad. Lo digo porque a veces eso se maneja siempre como una... Es cierto, hay un problema de carácter social. Si no atendemos el campo se desertiza, pero la posibilidad de que sean más eficientes los ganaderos, compitan más, y tenemos aquí un claro ejemplo en Víctor y en su evolución de 50.000 a 800.000, nos decía antes de empezar el programa, solo es posible cuando determinados ganaderos dejan de tener actividad para que otros crezcan. Esa inversión, es cierto, hay una inversión si cogemos los activos acumulados de los ganaderos españoles y fundamentalmente los gallegos, porque en Galicia tenemos un déficit añadido con el resto de España. Aquí es donde realmente se compró cuota. Es decir, la cuota, Galicia tiene el doble de producción que tenía en cuota cuando la incorporación a la Unión Europea. El esfuerzo y la capacidad de trabajo de los ganaderos gallegos permitió producir los volúmenes actuales, pero los activos acumulados ahí en sus balances son tremendos. Eso saldría de la renta agraria, es decir, no estaban ahorros propios. Por lo tanto, también es verdad que la renta de producción de leche generó en estos años una capacidad de riqueza, de calidad de vida, de esfuerzo, de inversión, a costa del trabajo, a costa del riesgo, pero no es comparable, y eso los hace ser eficientes, y los hace no tener miedo al futuro, ni a un mercado sin cuotas, y producir a costes, en muchos casos, suficientemente competitivos con cualquier ganadero europeo. Claro, lo que pasa es que según ese panorama, el caso de Víctor, estaría muy contento Víctor de su situación, produciendo 800.000 litros de leche. Tengo la impresión de que no es así, que tú no estás satisfecho con lo que está pasando, ¿no? No. ¿Por qué? Porque cualquier pequeño empresario que tenga una empresa de 1 millón de euros invertidos, creo que trabaja bastante menos que trabajo yo y creo que saca bastante más rentabilidad de que yo saco, pero bastante más. Con respecto a lo que decía Antuña, la compra de cuota crea unos activos, nos hizo tener unas inversiones demasiado fuertes, y yo cuando empecé tenía dos caminos: o comprar cuota o vender leche fuera de cuota. O compraba cuota, la pago. Si vendo fuera de cuota, vendo 10 pesetas más barato. O pago la cuota o me lo llevo más barato. Pagar hay que pagar. Siempre pagamos, Antuña, siempre. Siempre. O pagas cuota o vendes más barato. Tenías cuota, tienes más precio en la leche de cuota. No tenías cuota, tienes menos precio en la leche de cuota, más un castigo mayor por la que va fuera de cuota. Eso sabes que ha sido así varios años, muchos años. Eso ha prolongado la agonía de muchas explotaciones, y fueron años muy duros, muy duros. José Luis Antuña. Hay que Sí. Hay que tener en cuenta que efectivamente en esa compra de cuota, que Víctor tiene razón, las empresas han hecho inversiones importantes de dinero para financiar esa compra de cuota. Quiero decir que las empresas durante muchos años han estado poniendo en el mercado cantidades muy importantes de dinero para que los ganaderos pudiesen acceder a cuota por ese problema. Lógicamente
Eso era algo que estaba ahí. Concretamente en el año 93 teníamos una media de 22.473 kilos de cuota por explotación y estamos en el año 2008 con 150.000. Efectivamente, todavía en España hay una cuota media ahora mismo de 242, lo cual no quita que no nos queda más remedio que seguir evolucionando todavía. Quiero decir que, bueno, pues realmente nuestra cuota todavía no es suficiente, o sea, los 150.000 kilos que tenemos actualmente. Pero hay que decir eso, bueno, que las empresas hicieron esfuerzos muy importantes para financiar a los ganaderos para adquirir cuota. Bueno, en cualquier caso estamos viendo un momento de cierta convulsión. Hay protestas, no todos los días, pero prácticamente. Hoy hubo una protesta en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela, delante del Parlamento, una concentración de productores, y nosotros estuvimos allí. Esto fue lo que recogimos. Comenzó en Santiago, frente al Parlamento, y seguirá. Es parte del boicot que los sindicatos están realizando a las industrias que pagan la leche al productor por debajo de costes. Carteles con las 6 marcas a las que acusan de arruinar al sector y mensajes a distintos frentes. Primero a los consumidores. No puede haber en el mercado leche por menos de 60 céntimos. Eliminar todo ese leite que hai a 40 e pico céntimos e pasalo a 60 suporía para unha familia media galega ou española 50 euros ao ano. É dicir, é unha ridiculez, pero que salvaría o sector lácteo galego e o sector lácteo español. Después a las industrias. Dicen que la subida propuesta es ridícula. Tercer objetivo, los políticos. Buenas palabras, pero pocas acciones. Piden una legislación que regule los precios. A señora ministra ten unha oportunidade de ouro para, efectivamente, demostrarnos si está de acordo con nós ou non, si nos apoia ou non. Y avisan, seguirán presionando. Non vamos a parar hasta que a situación mude e hasta que haxa un cambio radical. E ese cambio o teñen que provocar as industrias, cambiando a súa política e por tamén tantos políticos de aquí como os de Madrid. El lunes, reunión en Madrid y esperan que allí estén también las industrias. Señor Lenzi, ¿qué le parece este boicot que están llevando a cabo algunas organizaciones agrarias, sindicales, contra determinadas empresas, entre las que está la suya? Entre las que están las nuestras, efectivamente. Pues a mí me parece una verdadera barbaridad por parte de unos señores, que ese es precisamente lo que no va a solucionar el problema. Porque no se puede decir que 3 industrias que estamos en Galicia somos los que menos pagamos, porque es falso. Entonces, si nos movemos con hechos reales, pues posiblemente que tengamos futuro. Pero si nos movemos con datos falsos, no vamos a llegar a ningún lado. Yo estoy totalmente convencido que el problema que existe en el sector lácteo es culpa de las industrias, pero de todas las industrias. No de dos, ni de todas las industrias. ¿Y cuál es el problema que existe? Que efectivamente las industrias tienen más capacidad de industrialización que están vendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema que están generando en este momento las industrias? Todas las industrias. Que todos intentamos coger más cuota de mercado en ventas, o sea, en la distribución. La única forma de coger más cuota de mercado es con precios más baratos. Y nos lleva a donde estamos. Ahora acaba de entrar un nuevo operador en el sector, que está a la vista, o sea, ya había bastante desbarajuste, que había ya bastante oferta, pero entrará un nuevo operador con volumen de 10 millones de litros al mes, que hay que venderlos. Lo único que puede venderlos es bajar de precio. Pero consciente, los culpables del sistema actual no somos 3 industrias, somos toda la industria, porque todos nos movemos exactamente con la misma filosofía, que es que nadie quiere perder un cliente. Y si alguien te va ofreciendo 3 céntimos barato, tú también los bajas. Y estamos donde estamos. Pero repito que es culpa de todas las industrias, no de 3, ni 4, ni 5. Las industrias están recibiendo acusaciones, algunas graves, por ejemplo la que se refiere al reparto del territorio para que compren a determinados ganaderos. Esta es una de las cosas que se dice, yo no sé si en público, pero sí que se está diciendo. Se está diciendo también la importación de leche de Francia y la práctica de cuestiones como el dumping, por ejemplo. ¿Qué tienen que decir estas acusaciones? Pues vuelvo a decir lo mismo, o sea, son acusaciones sin fundamento. Nosotros todos los meses tenemos que entran ganaderos o que se nos van ganaderos. Es totalmente incierto. Desde el momento que nosotros en lo que va de año hemos perdido más de 70.000 litros día de nuestra cuota de ganaderos, que se han ido para otras empresas o para otras cooperativas. Entonces, si todos cuanto estamos diciendo y estamos criticando no son con hechos reales, pues es que no puede ser. Se está diciendo que Lecherías es la empresa que menos paga. Es falso. Lecherías recoge 6.200.000 litros al mes, que es la empresa que más paga, que está a 0,30, que no paga nadie. Pascual no recoge 6 millones de litros al mes, ni Danone, ni Nestlé. Y no pasa nada. Efectivamente, nosotros recogemos otros 22 millones de litros al mes, que pagamos más o menos como los demás, sobre 0,27 o 0,28. Entonces, ¿cómo estos señores van a decir que somos los que nos pagamos que pagamos a 0,26? Es falso.
Nosotros nos hemos visto la obligación de poner una denuncia al fiscal general de Galicia por esos datos falsos que están dando. Y esperemos que el fiscal tome cartas en el asunto y esos datos que están diciendo que estamos pagando a 0,26 y que son falsos, que estamos pagando a 0,29. Que es reciente esta denuncia, supongo, ¿no? ¿Cómo? Recientemente ha presentado la denuncia. Sí, este martes pasado. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos un problema totalmente grave y tenemos un problema que tenemos que solucionarlo. Pero si lo queremos solucionar, tenemos que saber dónde estamos para saber dónde vamos a ir. Y el resto no conduce a nada. Más que eso, nosotros, ciertamente no nos ha molestado ni nos afecta para nada en nuestra red comercial. Todo lo contrario. Nosotros con dos marcas como es Lima Natura y como es Natura estamos creciendo. Cuando en este momento no crece ninguna marca de industria. Pero vuelvo a insistir, la solución es que no decir falsedades, sentarnos y ver cuál es el problema y solucionarlo. Y bajo mi criterio sobre el problema somos todas las industrias, porque todos estamos intentando quitar cuota de mercado a las otras. Solución, precios más bajos. Y nos lleva de leche a 0,45, 0,42 y hasta 0,39 o a regalarla. Ese es un sinsentido. Pero se están todos comprando leche, Víctor, te pregunto a ti, por debajo del precio de coste. Algún recibo por ahí vi, sí, por bajo de coste. Tengo la gran suerte de estar en una empresa con un contrato, me lo está cumpliendo y bueno, gracias que estoy donde estoy, pero el precio que dice el señor Lence, de esos 6 millones de litros que recoge a un precio mayor, es el que tenemos algunos ganaderos de leche normal, no nature ni sin nature. Eso para empezar. Y después otra cosa que le quería decir al señor Lence. El problema son las industrias. Llevo 12 años aquí, en este sector. Hace 3 o 4, ninguna industria ha venido a mi casa a decirme: ¿quieres cambiar de industria? Tengo falta de leche. Conozco muchos ganaderos. Es muy difícil no irse de una empresa. Irse de una industria es muy fácil. No recoger mañana, no recoges mañana. Pero el problema es a quién se lo entrego pasado. Yo creo que igual que, más o menos, creo que tenéis vuestros pactos de no agresión en clientes, no agresiones en precios, creo que podríais tener también pactos de precio suelo a la distribución, no vender por debajo de un coste y ahí empezar a hablar de mejorar este sector. ¿Existen esos pactos? No, de ninguna manera. Primero, que serían ilegales, y segundo, que además no tienen sentido. O sea, el pacto que existe ahora mismo es que realmente las empresas no tienen necesidad de más leche, con lo cual lógicamente no pueden coger más leche salvo circunstancias especiales para completar una cisterna en un determinado recorrido, pero si no, no tienen necesidad de leche. Es decir, ahora mismo hay un montón de empresas vendiendo cisternas de leche, pero vendiendo cisternas de leche porque le pierden menos dinero a la venta de leche en cisternas que le pierden al brie. Eso es así, es lamentable. Y efectivamente, bueno, pues Jesús Lence dice que las empresas tienen culpa, sin duda ninguna. Y las estrategias de la distribución en los distintos países también. Y en España, pues lógicamente la distribución, bueno, pues para ganar cuota de mercado, utiliza, bueno, pues el tema de la leche porque es lo que más consumidores lleva a la gran superficie. Entonces, lógicamente lo utilizamos para, bueno, pues de alguna manera ganar cuota de mercado. En resumen, trasladamos valor de un sector a otro. Trasladamos valor del sector lácteo a otros sectores. En cuanto al tema de los precios, es importante analizar una cosa. O sea, desde el año 2002 al año 2007, la pérdida de competitividad vía precio de leche, tanto en España como en Galicia, comparado con Francia, que es nuestro vecino ahí, es del 8%. A partir del 2007, en el 2008 fue del 13%. Hay que analizar que en los últimos 10 años las importaciones del producto terminado a nuestro país han multiplicado por 2,5. Ahora mismo estamos con el 40% de nuestro consumo que nos viene de fuera. Y lógicamente lo hacemos frente a eso. Este 40% significa que son el equivalente a 3.600 millones de litros. Si eso sumamos nuestra cuota, estamos hablando de 9.800 millones de litros. Nuestra cuota es 6.200, más los 3.600 estamos hablando de 9.800 y nuestro consumo son 9.000. Alguna cosa está pasando. Quiere decir que hay leche que... De hecho, el año pasado en España se produjeron cerca de 400 millones de litros de leche menos de nuestra cuota. Entonces tenemos que profundizar, el señor Lence lo decía, tenemos que profundizar en esos problemas, sin duda ninguna. Y de lo contrario, si creemos que el problema pero además es que es en Galicia, lo grave es que es en Galicia, que creemos que es el único sitio donde la industria tiene capacidad para solucionar un problema que es de todo el sector. Y eso es absolutamente increíble. O sea, lo que le está pasando al sector industrial en Galicia, tanto a las empresas gallegas como a las que están trabajando en Galicia, es absolutamente increíble. O sea, de hecho no pasa en ningún sitio más. Nosotros estamos de acuerdo del sector industrial, pues vemos con muchísima preocupación lo que está pasando en el sector productor, sin duda ninguna. Y lo que pedimos es que, bueno, pues de alguna manera esto se regularice, que realmente haya una norma legal
que nos permita que el productor tenga un precio justo por la leche, que la industria venda su leche a un precio justo y que el consumidor compre esa leche a un precio justo. Claro, pero eso requiere un acuerdo entre las partes que hasta el momento no ha sido posible, ¿no? Claro, pero lo que se requiere el acuerdo por las partes es que lo arregle la industria. Y eso es absolutamente imposible. O sea, después, lógicamente, la industria, el señor Lence lo decía también, la industria va a defender, las empresas que llevan 30, 40 años luchando por su cuota de mercado, la van a defender hasta las últimas consecuencias. O sea, que nadie va a regalar su cuota de mercado, sin duda ninguna. Y eso es, bueno, pues lo que estamos viviendo en el sector. Víctor, me pedías la palabra. Sí. Quiero contestarle a un punto que ha tratado el señor Ramos. Vamos a ver, yo creo que hace año y pico hubo un acuerdo en Madrid para un establecimiento de unos precios mínimos. Creo que Ramos ahora está hablando de que eso sería lo ideal, eso se firmó y las empresas lo pasaron por aquel sitio. Víctor, tengo que decir eso. No dije eso, Víctor, dije un acuerdo legal. Un acuerdo legal. Dije una normativa legal. Vamos a ver. Lógicamente, el señor Antonio lo ha dicho antes. Si la administración está presente y firma un acuerdo, se va a suponer que será legal. No. Hay un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que dice que ese acuerdo no se puede hacer aquí. ¿Quién va a denunciar eso al Tribunal de Competencia? ¿Los ganaderos? Lo hemos vivido en el sector industrial, se ha vivido el tema de las denuncias en el sector industrial se ha vivido históricamente en esa línea. Que decir que lógicamente lo que no se puede permitir es que alguien cometa una ilegalidad, o sea, eso es imposible. Bueno, en cualquier caso, a mí me gustaría trasladar también al señor Lence esa acusación que deslizaba Víctor Bello sobre la existencia de esos pactos entre las industrias gallegas. ¿Existen esos pactos? Yo repito lo de antes, o sea, no podemos hacer acusaciones sin fundamento. Yo digo que no existen esos pactos. Yo digo que no hay ningún tipo de acuerdo entre industrias para no captación de ganaderos y no hay ningún tipo de acuerdo entre industrias para precios, por lo menos con mis industrias. Lo digo y lo garantizo. Y si no, ahí está la documentación, ahí está el movimiento que hay mensual de ganaderos que se van o otros que entran porque si entra hay trasiego, hay libertad. Y vuelvo a insistir, tenemos un problema muy gordo en el sector, pero el problema no lo vamos a solucionar diciendo cosas que no son reales, que son ciertas. Tenemos que saber dónde estamos, con datos ciertos, para saber dónde vamos a ir. Efectivamente, yo no discuto que la empresa donde está vendiendo este señor le paga 0,30, pero ¿cuánto recoge? ¿Cuánto recoge? ¿3 millones al mes? ¿Eso qué es? Para una empresa que acaba de decir que comercializó 700 millones el año pasado. Eso no es comparativa. O sea, nuestra empresa en este momento está recogiendo del orden de 900.000 litros diarios. Hemos llegado a 1.300.000 litros diarios. Claro, eso, 50 céntimos más de pesetas te supone muchas pesetas al final de mes. Pero como uno en pequeño no le supone nada, porque recoge mucho más en otras zonas, más otras zonas que están más cerca de las áreas de producción, de la industria y de las áreas de consumo. Por siguiente, tienen mucho menos costos de logística. Pero vamos a insistir, tenemos que buscar una solución. Si no, esto no tiene futuro. Pero no tiene futuro ni para muchos ganaderos, porque efectivamente los costos de producción pues son altos y no se hacen la rentabilidad que debieran. Pero es que a la industria nos pasa igual. Hay que entender y comprender que desde el mes de abril, nosotros desde octubre del año pasado mantenemos el mismo precio del ganadero. Pero octubre del año pasado, este año, hemos bajado casi 6 céntimos a la distribución. No por voluntad, sino que si no lo bajamos perdemos el cliente. Entonces, el mismo problema que tienen los ganaderos de falta de rentabilidad, en este momento lo tenemos las industrias. No sé qué opina el señor Antuña, pero a mí me está pasando. Bueno, vamos a escuchar la opinión del señor Antuña, pero tenemos que irnos unos minutitos a publicidad. Tenemos en el zurrón todavía muchas cosas sobre este apasionante tema del sector lácteo. Parece que al menos hay una coincidencia entre las 4 personas que forman parte de esa mesa de que hay un problema, de que hay una crisis y que hay que tomar algunas decisiones. A la vuelta de publicidad continuamos hablando sobre la crisis del sector lácteo gallego. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V, esta noche debatiendo sobre los problemas del sector lácteo gallego. Me aclaraban en el transcurso de la publicidad que no solamente los problemas del sector lácteo gallego, sino los problemas del sector lácteo español. Sobre estos problemas tiene mucho que decir en Bruselas. Hay una política agraria común que determina muchas de las cuestiones que suceden en los diferentes Estados miembros, y en Bruselas está Juan Oliver, que es el corresponsal de La Voz de Galicia en la capital comunitaria. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué percepción hay
hay en Bruselas sobre los problemas que tiene el sector lácteo en español y en particular el sector lácteo gallego? Pues mira, aquí los técnicos y los funcionarios que llevan todo ese tema saben perfectamente que en Galicia están casi la mitad de todas las explotaciones lecheras que hay en España y que por tanto si hay una comunidad afectada por cualquier decisión que afecta al sector lácteo, pues esa región es Galicia, ¿no? Por lo mismo saben, claro, que Galicia y los productores gallegos están entre los más afectados por la crisis de precio y también pues por la decisión de suprimir las cuotas lácteas, ¿no? ¿Por qué las autoridades, hablando de cuotas que comentabas, por qué las autoridades comunitarias han decidido eliminar esa cuota láctea, a la del horizonte del 2015? Mira, las cuotas ya tenían fecha de caducidad cuando se crearon, creo que fue a principios de los 80, del 84, sí, por ahí, ¿no? La decisión final de suprimirlas no fue tanto de la Comisión Europea como de los propios gobiernos, que creo recordar en el 2002 le encargaron a la propia Comisión que estableciera cómo iba a ser ese calendario para abrir el mercado, para eliminar las cuotas y liberalizar el mercado y hacer lo que ellos quisieron llamar entonces un aterrizaje suave, ¿no? Entendían que las cuotas ya no eran necesarias porque la tendencia global, tanto en la Unión Europea como en el mercado exterior extracomunitario, era que la demanda de leche iba a ir creciendo por encima de la oferta, por lo tanto ya no habría problemas de excedentes y no tendría mucho sentido el seguir regulando la producción y poniéndole límites, ¿no? Claro que en esa decisión, en la trastienda de esa decisión, también subyace un enfoque muy liberal, una manera muy liberal de entender el mercado, que la anterior comisaria, la danesa Marianne Fischer-Boel, que fue la encargada de decidir ese calendario, defendió a capa y espada, ¿no? Era una persona muy liberal y propuso un calendario que no, yo creo que el aterrizaje no va a ser tan suave, ¿no? Como ella, como se había pensado. Aquí en Galicia, como sabes, se ha creado un estado de opinión que culpabiliza a Francia de muchos de los problemas del sector lácteo gallego. ¿Es así? ¿Es Francia el principal enemigo que tiene en estos momentos el sector lácteo gallego? Le podemos llamar enemigo, le podemos llamar competidor, pero sí es cierto que es un problema, es uno de los principales problemas, ¿no? Y yo creo que se puede explicar de manera sencilla, si me lo permiten los contertulios que tienes hoy en el plató. Yo creo que se puede simplificar el problema de esta manera, ¿no? La cuota francesa supera con creces el consumo interno de leche que tienen los franceses. Y es justo al contrario de lo que sucede en España, donde tenemos un límite de producción muy grande, donde producimos mucho menos de lo que consumimos. ¿Qué sucede? Somos vecinos de Francia, ese hueco que estamos dejando lo están llenando los franceses con la inestimable ayuda de esas grandes cadenas de distribución, de esos grandes hipermercados, que no es casualidad que sean precisamente de capital francés, ¿no? Nuestra mayor desventaja es que llevamos años reduciendo nuestra capacidad productiva, mientras países como Francia tienen la posibilidad de aumentarla, y así lo han hecho, ¿no? Aquí en Galicia se habla de la falta de unión de los productores gallegos como uno de los problemas para abordar los problemas que pueda tener el sector. ¿Es un mal endémico en Europa? ¿En otros países están más organizados los productores para defender sus derechos? Yo no creo que estén más organizados en otras partes de Europa que en Galicia, ¿no? Al contrario, incluso. Lo que sucede es que la capacidad de presión de los ganaderos sobre la industria y sobre todo sobre esa gran distribución de la que hablábamos es muy pequeña, ¿no? Pero sucede tanto en Alemania como en Galicia, como en Bélgica, como en Dinamarca o como en Holanda, ¿no? O en Francia. Yo creo, y es una opinión personal, que el problema no es tanto de la competencia entre ganaderos de distintos países, sino de los intereses encontrados que hay entre los ganaderos, la industria y la distribución, ¿no? Y yo creo que la crisis de precios es un exponente muy claro, ¿no? de esto que estoy diciendo. De hecho, cuando se nota más esa presión de los ganaderos, no es cuando los ganaderos alemanes se manifiestan en solitario ante Bruselas, ¿no? En Bruselas ante la Comisión, sino cuando lo hacen conjuntamente con ganaderos de toda Europa y también gallegos, asturianos, franceses, belgas. Esa presión se nota en ese momento, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, como siempre, por atendernos desde Bruselas. Y me gustaría trasladarle al señor Antuña algo que le planteaba a Juan Olivera al respecto de ese estado de opinión que se ha creado en Galicia, que culpabiliza a Francia de muchos de los problemas que tenemos en Galicia con la leche. ¿Qué opina de ese estado de opinión? Seguramente en el mes de septiembre, y excepto que cambien cosas que no conocemos, un ganadero francés cobrará la leche más de un 10% por encima de lo que previsiblemente lo va a cobrar un ganadero gallego. Luego es muy difícil pensar que si sumamos a más costes de transporte eso sea competitivo para venderlo dentro de España. Luego, la coyuntura puntual de que Francia sus excedentes los venda en España o venda productos transformados con gran valor añadido
no impide en estos momentos que Francia tenga otras salidas internacionales, sea capaz de comercializar, pero sobre todo, yo quisiera hacer un análisis muy rápido de toda la cadena de valor. Francia tiene un perfil de ganaderos perfectamente conocidos, menos dependientes de piensos concentrados, mucha más base territorial, cobran ayudas por cada litro de leche producido superiores se les cobra de media un ganadero español y mucho más un ganadero gallego. Tiene una industria fuerte, especialmente bien estructurada, que tiene una actividad múltiple, desde proteínas lácteas, quesos, productos industriales hasta leche básica. Y después yo creo que tiene una interprofesional suficientemente fuerte. Y hay algo que no compartiría absolutamente con Juan, tiene una posición sindical relevante. Una sola referencia es que la feria agrícola anual en Reis la inaugura el presidente de la República. Es decir, la agroganadería francesa es muy potente. Lamentablemente en España el peso sobre el Producto Interior Bruto es mucho más limitado y la fuerza es más escasa. Por lo tanto, son capaces de poner en marcha negociaciones permanentes, son capaces de poner en marcha acuerdos razonablemente estables, pero sobre todo también tienen una industria estructurada que no deteriora los precios, por ejemplo, en los productos de consumo. Es decir, de un por precio que paga un ganadero, sabe que tiene que hacer productos industriales que su precio es variable, tienen los mercados internacionales, pero no es posible en la misma cadena de supermercados y vendido por el mismo operador encontrar litros de leche en Francia a los precios que encontramos en España. El problema es que allí hay una estructura industrial, allí hay una capacidad de negociación y hay un ente profesional que funciona. Con la misma simetría y con las mismas diferencias se pueden tener en España, porque la gran diferencia de este sector es la simetría de la negociación. Desde una distribución que 7 operadores controlan el 80% de la venta de leche, frente a una industria atomizada con poca capacidad y sin una federación de industrias que funcione, y unos productores no bien organizados, está claro que eso no es simétrico a la hora de negociar. Y si además no hay entes intermedios, donde en algunos casos interviene la administración, en otros no, pero que pongan cierto orden, es recurrente las movilizaciones de los ganaderos, es constante las debilidades. En este momento están en un momento crítico. Hay una parte muy importante de productores de leche en Galicia que no cubren costes y son incapaces de entenderlo. Pero si van a un supermercado y venden bases de leche por debajo de 50 céntimos, tienen que pensar que esa es la leche que producen y es imposible que la industria pueda pagársela. Pero la industria en España, si exceptuamos concretamente la transformadora de más valor añadido y de productos lácteos transformados o la más importante, yogures, las cuentas de la industria alta española escasamente alcanzan el 2% de la facturación. Es decir, estamos hablando de una estructura industrial deficiente y poco rentable, de unos ganaderos que están al albur de las presiones y de una distribución que utiliza la leche permanentemente como elemento de reclamo, como banalizado. Y ahí, en un paquetes de leche en España, se incorpora el 60% de la leche que producimos, en Francia el 18%, el 82% es el resto de productos. Por lo tanto, es decisivo el precio que nos encontremos en un lineal, un brick de leche, respecto al precio que va a recibir un productor. Claro, señor Lece, pero llama muchísimo la atención una información que publicaba ayer la Voz de Galicia, que decía que un brick de leche en un hipermercado gallego de una cadena francesa, ese mismo brick de leche en Francia cuesta el doble que aquí. Eso como... Tanto como el doble no. Pero bueno, el doble no, nos pasamos entonces. Nos pasamos, efectivamente. Efectivamente, y es una realidad. Yo creo que todos tenemos razón con nuestras exposiciones. Lo que pasa es que exponiendo lo que ocurrió, no vamos a resolver el problema actual. Efectivamente es cierto que la distribución en Francia, la MDD, o sea, la marca blanca, la marca con un margen comercial. Y hay bastante menos diferencia de una MDD en Francia a una marca de industria. Porque aquí una MDD puede estar a 0,40 y una marca de industria puede estar a 0,80. Totalmente ilógico. Pero eso no es culpa de la distribución, es culpa de la industria que cedemos el puto barato. O sea, la distribución se ha aprendido muy bien la lección. Que efectivamente, cuando vendía pérdidas, la han inspeccionado,